Ok, ahora sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Vamos a ver hoy la práctica del módulo 2, es la primera clase de la práctica. Bueno, como mañana es un día no laborable y yo no iba a poder darle clases a la gente de la comisión número 4, la pasamos para el día de hoy, así que están unidas la comisión 5 y la 4. No se acabó. Bueno, así que por favor Camila, si puedes apagar tu micrófono. Míralo, Los chicos de la comisión número 4 vayan poniendo en el chat su nombre y apellido completo, así ese va a ser el control de la asistencia, ¿sí? Y a los de la comisión 5, que son los que tienen la clase hoy, ya les voy a pasar el código de asistencia para que lo carguen en el Moodle. profe, ¿le puedo hacer una consulta? Decime. Sí, profe, entré al canal de Mil Programadores en Ujú. YouTube y Sí. solamente hay una, a menos que haya visto mal, hay una sola clase de la comisión 5, profe, grabada. Sí, viene siendo un problema eso de las clases y las subidas. Yo no soy el encargado de subir las clases, es otro el encargado, me imagino que se pondrán al día lo antes posible. Eh, ya ayer les recordé que a la gente que está encargada de subirla, que me venían diciendo ustedes que no estaban subidas, así que me imagino que lo solucionarán en estos días. Bueno, así como Adriana está completando ahí su nombre y apellido y la comisión a la que es, todos los de la comisión 4 que tenían clases mañana y que yo por razones mías no la voy a poder dar, están hoy sí. Puede ser. ¿Sabes qué pasa, Tati? Que yo tengo mi Drive por explotar ya, pero sí les podría compartir, creo que no las borré de mi compu, porque yo la estoy grabando en la computadora ahora. ¿Cómo podríamos hacer? Lo voy a pensar en el fin de y la semana que viene, el lunes, o vemos cómo la podemos compartir. De última, me podría fijar si la puedo comprimir. No, no creo, van a pesar bastante. De un nuevo correo, profe, con una nueva unidad de Drive. Puede ser que sea clases, es verdad. Es buena idea, Adriana. Muy buena idea. Eh, lo voy a Profesor, ver para que sea más llevadero, si así ustedes la tienen a la clase apenas terminan y no tienen que estar esperando a que la suban al canal. Me parece mejor. Lo voy a ver el fin de, y así ya desde la semana que viene le subo todas las que tengo, más las que vamos teniendo de ahí en adelante. Porque sí, ya varios vienen diciéndome el tema de eso de que no están las clases en el canal de Mil Programadores. Lo voy a ver esta semana. Y bueno, creo un drive y ahí vean la clase de la comisión 4 y 5, que es similar, pero bueno, por ahí en alguna clase entran algunas preguntas de los alumnos que quizás en la otra clase no, les puede servir. Lo voy a hacer. Gracias, Adri. Buena referencia, eso de crear un correo nuevo y con eso subir ahí un drive. Con eso. Bien, creo que están todos. El código, les paso el código para la gente de la comisión número 5, así después ya lo tienen y se lo van pasando si alguien lo pide. Este es el código para la clase de la comisión número 5 y los chicos de la comisión 4 tienen que poner nombre, apellido y la comisión CN4 para que tengan la asistencia del día de hoy. Bien, como les decía, entramos en el módulo 2 que es de objetos. Profesor, Sí, disculpe. María. Mire, anoche no me había salido lo que usted hizo en clase. Me aguardo un segundo, que ahora lo paso a la otra. Ahí estamos, 2 segundos. Bueno, hice el nuevo proyecto, todo lo que usted decía, y copié el código que usted había mandado, pero me saltan algunos errores, no sé si, porque tenía que hacer 2 clases, ¿verdad? Una con el nombre persona, y la otra tenía el objeto main, ¿verdad? Claro, el ¿Hasta ahí método estamos? main. Ok. El problema es que cuando copié el código en las clases me salta error. ¿Quiere que lo comparta? A ver, dale, compartilo un ¿Me da ratito y lo vemos. permiso, por favor? Dale, dale. Creo que podés compartir o no, fíjate, ¿podés? ¿Es de acá? Sí. Ya. El que vos quieras, el del lado. ¿Este?
Veamos si lo podés compartir y vemos qué error es el que sale. ¿Lo ve? Y subí más arriba. A ver. Ya le muestro. Esta, vio ahí, tiene el objeto main. Ujú. Bueno, esto es en el objeto main. Cuando yo pongo el otro, Mostrame la clase este es el de- persona desde arriba, que va ahí, acá está, Bien. ahí está. Public class, persona, package, trabajo, clase. Trabajo en clase. Pues. ¿Y qué error te sale cuando te posicionas en esa poquito rojo? Falta el tipo de retorno del método eso. Pero no te debería retornar nada. Y después me pone en el siguiente, que es el error 8, me ¿Sabés qué es dice, lo que te está no se faltando, puede resolver. Marinés? No definiste los atributos, ¿sí? Vos creás en esa primera línea public class persona y debajo de eso tenés que definir cuáles son los atributos de la persona. Ese es tu problema. Bueno. Tendrías que poner string nombre, string apellido, int edad. A ver si tengo el código, te lo comparto de nuevo, dale. Bueno, Me por parece favor. que eso es lo que te está faltando en esta clase de persona. Y en el main, a ver, hace clic en el main. Mostrame el main. El otro. Sí, por ahora lo que veo es que te faltan los atributos. Ahora vamos a repasar un poquito. Perdón, ¿los atributos no son lo que están en la línea 7 entre paréntesis? No, ese es el método constructor, pero antes hay que definir los atributos. Ahora vamos a hacer un breve repaso y subí para arriba, scrollea para arriba en... Me parece que yo copié los atributos en el main código estás, copiaste mal, sí. Ahora lo vemos de nuevo. Deja de compartir y ya comparto yo y vamos a ver. Bueno, ahora... Ahí ya lo vemos ahora. Yo les voy a compartir ahora, vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase pasada, que es lo que vimos en las dos comisiones, ¿sí? Empezamos a ver lo que es la programación orientada a objetos, ¿bien? Ahí está. Estas son las diapositivas. Empezamos a ver lo que es la programación orientada a objetos. Habíamos dicho que es un paradigma de programación y que se basa en crear clases, y a partir de esas clases, que son una suerte de plantilla, vamos a poder crear nuestros objetos. Este paradigma nos va a permitir acercarnos un poco más a la realidad. Hasta ahora solo habíamos venido trabajando con números enteros, con palabras. Ahora vamos a crear objetos de la vida real, como los que encontramos en nuestra vida real. Habíamos hablado un poquito de las ventajas que tiene este paradigma de programación, y entre ellos resaltan la reutilización del código, porque podemos crear clases y luego reutilizarlas. También que evita la duplicación, que nos permite trabajar en equipo, protege la información, ya que todos los atributos y métodos que pueden ser declarados como private y que solo pueden ser accesibles por la clase, ¿sí? Y a la hora de la corrección de errores también es muy fuerte, porque cuando se produce un error, en vez de ir viendo secuencialmente las líneas de nuestro código, nos sale el error en cuál clase tenemos, ¿sí? Entonces podemos ir a buscar el error y tratar de resolverlo en la clase que nos diga. Y nos va a permitir construir sistemas mucho más complejos que lo que veníamos haciendo hasta ahora. Un ejemplo que habíamos visto era el ejemplo de la clase animal, ¿sí? Nosotros podríamos definir una clase animal y a partir de esa clase podríamos instanciar objetos, ¿sí? En este ejemplo que vemos acá, tenemos instanciado a partir de esa clase animal un perro y un gato, ¿bien? Donde el perro tiene los atributos que son el nombre y la edad, y que son Pancho y que tiene 4 años, y un método que es comer.
por el lado del gato, el gato tiene atributos que son Paco y que tiene 3 años, y un método que es caminar. Bien. Acá hablamos un poquito de la programación estructurada, que es lo que veníamos trabajando, ¿sí? Eran los programas que veníamos escribiendo línea por línea, y que lo que yo les decía, que cuando nosotros nos salta un error en este tipo de programa, tenemos que ir leyendo por línea para ver en dónde está nuestro error, ¿sí? Sí son mucho más fáciles de entender, pero a la hora de buscar errores se puede complicar porque es más largo buscar en dónde está el error. Bien, esas son las ventajas que tiene de versus la programación orientada a objetos. Eso no era tan importante, y ahora vamos a las clases. Acá vamos a empezar a ver los errores que tenías en tu código, Marinés, así que presta atención. Habíamos dicho que una clase va a ser una suerte de plantilla para la creación de nuestros objetos, ¿sí? En esta clase nosotros vamos a definir cuáles son los atributos, ¿sí? Y que son, estos atributos van a definir a nuestro objeto, ¿bien? Como por ejemplo, cuando yo defino una clase persona, sus atributos pueden ser el nombre, el color de ojo, el DNI, ¿sí? Y los métodos van a definir los comportamientos que van a tener los objetos que estamos definiendo. De esa manera, nosotros podemos definir, por ejemplo, clases que sean vehículos, y de esa clase nosotros podemos instanciar objetos como autos, barcos, aviones, o una clase que sea animal, y de esa clase podemos declarar, instanciar objetos como aves, leones, burros, elefantes. De la misma manera, acá tenemos otro ejemplo con la clase figura, de la cual podemos instanciar objetos como triángulo, hexágonos, rombos, círculos. ¿Bien? Bien, empezamos a ver lo que es una clase y cómo es la sintaxis dentro de Java. Para poder crear nosotros una clase vamos a utilizar la palabra reservada class, ¿sí? Entonces utilizamos la palabra reservada class, y al lado ponemos el nombre de la clase que nosotros estamos creando. En este caso, en este ejemplo, tenemos una clase llamada persona, ¿sí? La definimos como public, y utilizamos entonces public class y el nombre de la clase. Eso lo vimos que era al momento de crear la clase. Ya lo vamos a ver un poquito más. Habíamos dicho que una buena práctica de programación es que los nombres de la clase empiecen siempre con letras mayúsculas, y que en el caso de que los nombres de las clases sean compuestos, cada una de sus palabras debe empezar con letra mayúscula, como vemos acá en estos ejemplos de correo electrónico y figuras geométricas, en donde correo empieza con la C mayúscula y la palabra que sigue, electrónico, también con E mayúscula. Bien. Bien. La programación orientada a objeto se basa en un concepto de abstracción, ¿sí? Nosotros podemos definir una clase y dentro de ella podemos declarar ciertos atributos que nos van a definir a nuestra clase, y en este caso tenemos como ejemplo la clase persona, en donde esos atributos que pueden definir a nuestra clase pueden ser el apellido, el nombre, el color de ojos, el DNI, la edad, la altura, entre cualquier otro dato que sea redundante a la hora que estemos resolviendo un determinado problema. Bien. Estos atributos se definen luego de crear la clase, que acá es donde tenía el error su compañera, que tendría que haber creado la clase, el public class persona, y empezar a definir cuáles son los atributos. En este ejemplo que tenemos acá en la diapositiva, los atributos de la clase persona están definidos como private, ¿sí? Entonces tenemos un private, el tipo, se pone el tipo de datos y un identificador para el atributo de ese dato. En este caso tenemos un private de tipo string, que es el nombre, un private de tipo string, que es el apellido, y un private de tipo int, que es la edad. Esto en el caso, en el ejemplo de la clase persona, ¿sí? Eso, Marinés, mira, si lo vemos acá en el Eclipse, vos tenías definido el package, que te lo vi que está bien, después tenés el public class persona, que es la clase que creaste, y luego de eso tenés que definir los atributos, ¿sí? Acá te los comparto, así ya los tenés.
Ahí definís los atributos. Y que en este caso, en este ejemplo que vimos en la clase anterior, los atributos que usamos son el nombre, el apellido, la edad y el domicilio. ¿Bien? Fíjate que te coincidan, Marinés, porque yo no sé en qué comisión estás vos, pero creo que declaré diferentes atributos para las clases personas de una clase a la otra. Bien. Estoy en la comisión 4, profesor. En la clase de ayer, ¿no? Sí. Ah, Bueno, bueno, ahí... entonces sí está bien. Sí. Vos creaste la clase persona, abrís la llave y ahí nomás ponés los atributos que te acabo de compartir. Ya lo tengo ya corregido. ¿Se corrigieron todos los errores? Sí, cambié un poquito amarillo. Marinés, me decías, Sofía, por favor, si querés apagar tu micrófono. Le decía que yo tengo... con los planes de pago, de sindicales que tienen razón. Bueno, ya terminé de que me pasen toda la lista, la estoy procesando. A ver si le Bueno, mandamos yo estoy un viendo chat eso, a Sofi. Sofía. ¿Alguien lo tiene? Si está en algún Lo grupo. de pasar, lo había visto como archivo. Le decía que Y bueno, figuran con un y foquito para amarillo, pero ya están todos colocados en... O sea, ya no figuran. Sofía, por favor, el micrófono. Sí, deuda viejísima. Y bueno, Sofía se y colgó ya hablando tengo por que teléfono. Mutea todo, profesor. A ver, para darme un toque, que tengo que encontrarla. Para que se refinancie todo esto. Pero no se tuvo en cuenta. Bien, Marinés, me decías, ahora te escucho. Sí, que me figuran ahora con un foquito amarillo, con una alarma amarilla, y debajo de public persona, que ya sería la parte final de los atributos, ahí me vuelve a saltar un error, pero me parece que es un Mirá que acá no problemita hay de llave. ningún corchete ni nada, ¿no? Tenés public persona y ponés los atributos, nada más. Está tal cual está. A ver, yo te voy a copiar todo el texto y Sí. copialo y decime, no te debería aparecer error, pero bueno, te lo copio a todo y fíjate. Bueno, muchas gracias. Ahí te va, mirá. Bien, Buenísimo, gracias. estábamos viendo entonces la parte de los atributos. Después comentanos cómo te fue. Estamos viendo la parte de los atributos, que creamos nuestra clase persona, y luego de eso definimos los atributos, ¿sí? Utilizamos la palabra reservada private, public o protect, según nos convenga en cada una de las clases. En este caso yo definí todos los atributos como de forma privada, y luego tenemos que poner el tipo de datos que va a tener ese atributo. En este caso nombre es de tipo string, apellido de tipo string, edad de tipo int y domicilio de tipo string, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo hasta esta diapositiva de los atributos, ¿bien? Es como lo que vemos acá, es lo que acabamos de ver en el Eclipse, donde definimos una clase y definimos cuáles son los atributos que mejor van a identificar ese objeto que estamos creando. Hablábamos recién de los modificadores de acceso, que pueden ser public, private o protect. Estos nos van a permitir indicar la visibilidad de los métodos o atributos fuera de la clase. Y se ponen al principio de cada método o atributo, como estamos viendo acá. Yo le puse, por ejemplo, private, a todos los atributos de tipo private. Bien. Otra parte importante de las clases son los constructores, ¿bien? Los constructores es un método especial de la clase que siempre deben estar, ¿sí? Nos sirven para poder instanciar nuestro objeto de la clase. Puede haber constructores vacíos sin parámetros, o constructores personalizados, o un constructor que sea la copia de otro objeto. Para poder definir los constructores, se crea un método de tipo public y que tiene el mismo nombre de la clase. En este caso, acá tenemos un constructor que no recibe parámetros, es decir, que solo instancia el objeto, pero no le pasa ningún valor para los atributos. En el ejemplo de abajo, tenemos un constructor que es el general, en donde nosotros le pasamos los parámetros y valores para los atributos, y le vamos asignando a cada atributo de la clase los valores que le pasamos por parámetro. Bien.
acá cuando nosotros creamos estos constructores o cuando también estamos dentro de la clase, utilizamos la palabra reservada this, ¿sí? Que nos permite instanciar atributos o métodos que estén dentro de la clase. Bien, porque estamos parados en esa clase. Ese this es como si yo estuviera parado en el objeto persona. Bien, y nos va a permitir acceder a todos los atributos y a todos los métodos. Utilizamos this para poder asignarle a cada atributo el valor que le vamos a pasar por parámetro. Eso lo vimos aquí, en donde creamos el constructor por defecto, que es un constructor que no recibe parámetros y lo único que hace es instanciar el objeto. Luego vimos también el constructor común, donde nosotros pasamos valores para cada uno de los atributos, como vemos acá. Lo definimos, como decíamos, con public, private o protect, de la forma que sea más conveniente en el momento que estemos resolviendo el problema. En este caso yo lo hice public. El constructor lleva el mismo nombre de la clase, por eso public persona, y le paso todos los atributos. ¿Bien? Lo que va a hacer este método es asignarle a cada uno de los atributos de la clase el valor de los parámetros que le estoy pasando. ¿Bien? El valor de esos parámetros se lo asigna a cada uno de los atributos de la clase. Este es el constructor común y es el que más vamos a utilizar. Otro constructor que también se puede crear es el constructor copia. Este constructor recibe un objeto de la misma clase y lo que hace es copiar en cada uno de los atributos el valor que tiene ese objeto que nosotros le pasamos por parámetro. Como ven, a this nombre le asigno lo que tenemos en persona.nombre. Entonces ahí vimos los tres tipos de constructores, el que es por defecto, el constructor común y el constructor copia, ¿sí? Que hace la copia de un objeto. Bien, una vez que nosotros tenemos declarada nuestra clase, podemos empezar a instanciar los objetos. Cuando nosotros creamos un objeto, a esto se lo denomina instanciación de una clase, ¿sí? Es la instancia de una clase. Un objeto es la instancia de una clase. Esa instanciación, ¿cómo la logramos? Poniendo el nombre de la clase, un nombre del objeto que es el cual nosotros queramos, ponemos el igual, la palabra reservada new, y el nombre del constructor de la clase, más los parámetros que sean necesarios. Si tenemos un constructor vacío, no le pasaríamos parámetros, y si tuviéramos un constructor de copia, le pasaríamos por parámetros un objeto, ¿sí? Bien, eso nosotros lo vimos ya cuando tenemos el main, que creamos un objeto de la clase persona, al cual llamamos persona 1, ponemos el igual y utilizamos la palabra reservada new, y utilicé el constructor común, donde le pasé valores para cada uno de los atributos. ¿Bien? Esa es la instanciación y la creación de los objetos. Como les decía, nosotros vamos a ir creando clases y vamos a crear una clase especial que va a tener el método public static void main, en donde nosotros ahí vamos a poder crear, instanciar objetos de todas las clases que tengamos en nuestro Java Project. Bien, hasta acá es lo que vimos en la clase de la teoría, un poco resumido. Y habíamos creado también un objeto que era el mostrar, ¿sí? Que nos muestra todos los valores de los atributos de la clase y que lo podemos llamar en el método main. También habíamos visto los métodos get y setter, pero ya lo vamos a ver un poquito más cuando avancemos en el trabajo práctico. No eran tan complicados. Vamos a continuar entonces ahora con lo que es el trabajo práctico número 1 del módulo 2, que es de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Ustedes lo deben tener. Si lo descargaron, yo lo voy a agrandar un poco esto. Tenemos el trabajo práctico número 1,
ese módulo, trabajo práctico número 2. Sí, está bien, este es el trabajo práctico. Se equivocaron acá en el nombre, no sé por qué. Clase 1 y 2. Bien. Vamos a ver creación de clases y objetos, sintaxis y variables en este trabajo práctico. Ahí repasamos lo de la copia. Veíamos también, ahí preguntaba uno de los compañeros, yo les mostraba acá que tenemos 3 tipos de constructores. Uno que es por defecto, que no recibe parámetros ni valores, entonces no hace nada. Otro que es el constructor común, que definimos el constructor y le pasamos parámetros, y a cada uno de los atributos de la clase le asignamos los parámetros que le pasamos, ¿sí? Y por último, el constructor copia, que recibe como parámetro un objeto de la clase persona, y a cada atributo le asigna lo que tiene esa clase persona en ese mismo atributo. ¿Lográs visualizar, Javier? Javier era el que preguntaba. Sí, profesor Esther, gracias. Dale, buenísimo. Bien, ahora vamos a ver el trabajo práctico 1 del módulo 2, y que en el primer ejercicio nos dice que creemos una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, DNI, domicilio, y con los métodos constructor y un método que permita mostrar la información de la persona. Eso es exactamente lo que hicimos como ejemplo durante la clase de la teoría del día de ayer o del día lunes, los que hayan tenido el día lunes. Así que ese ejercicio número 1, solo faltaría que lo adecúen a la consigna y ya lo tendrían completado. Vamos a pasar al ejercicio 2, así vemos un poquito más, que nos dice que creemos una clase llamada serie con los atributos título, número de temporada, género y creador. Tiene que tener los métodos constructor y mostrar todos los atributos, y sobreescribir todos los atributos. Esta sobreescritura era acerca de lo que hablabas, que yo le contaba de los métodos get y setter, ¿sí? Los métodos del tipo get nos van a permitir obtener el valor de los atributos de un objeto, y los métodos setter nos van a permitir modificar esos atributos, es decir, sobreescribir esos atributos. Vamos a resolver el ejercicio número 2, y así vemos cómo sería. Nos vamos a ir entonces al Eclipse. Sí. ¿Puede repetir lo de los métodos getter, profe, que no lo entendí bien? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo cuando hagamos el ejercicio número 2. Ahí lo vamos a terminar de entender. Ok, Ya lo profe, vemos. gracias. Dale. Yo, como les decía, dentro de mi Java Project puedo crear las clases que se me ocurran. Entonces voy a crear una nueva clase que en el trabajo práctico me pedía que se llame series, ¿sí? Entonces voy a crear acá una nueva clase que se llame series. Lo único que hago es crearla, y se nos abre la clase serie. Bien. Nos pide también en el trabajo práctico que a esa clase serie tengo que ponerle los siguientes atributos: títulos, número de temporada, género y creador. Bien, esta clase serie entonces va a tener los siguientes atributos. Recuerden que para definir esos atributos nosotros tenemos que definir cuál es el tipo de datos y el identificador para cada uno de los atributos. Entonces, yo lo que voy a hacer es, el título va a ser un dato de tipo string. Bien. El número de temporada puede ser un número entero, podemos meterlo como int. Y el género y el creador son de tipo string. Me siguen hasta ahí, cualquier cosa si se van quedando me avisan. Acá simplemente estamos creando una clase serie y definiendo cuáles van a ser los atributos como nos indicaba la consigna. Bien.
Tenemos entonces un atributo string para el título, un atributo int para el número de temporadas, y un atributo string para el género y para el creador. ¿Sí? Disculpe, profesor. Ujú. Cuando usted crea la clase series, aquí es donde no se pone todavía el public static void main. No, el public static void main va a seguir siendo el mismo. Yo a ese no lo... Acá lo único que voy a hacer es instanciar las clases que yo vaya creando cuando la vea necesario. A las clases las creo por aparte. Como ves, acá tengo la clase persona y ahora estoy creando una clase serie. Ah, Y después dentro del main que ya creé en la clase anterior, voy a poder instanciar objetos de la clase serie. bien. No sé si lo logras entender. ¿Vos llegaste a hacer crear la clase persona y la clase que te maneje con el public static void main? Estoy queriendo ver si la puedo terminar de hacer también. Estoy en esa práctica. Bien. Marinés, ¿te salió ya? ¿No te sale ningún error? ¿Cómo te fue con lo que te pasé? No, todavía no lo defino, profe. Aguárdenme. Dale. Perdón. Capaz que ahora te queda un poco más claro cuando veamos la clase serie. Bueno, definí una nueva clase series, definí los atributos y la consigna también nos pide que tenga los métodos constructor, así que deberíamos definir un método constructor para la clase serie. Habíamos dicho que utilizamos la palabra reservada public, private o protect, como sea conveniente. En este caso yo voy a... ¿alguien levantó la mano? ¿Quién quería preguntar algo? Si quiere habilitar el micrófono. Bueno, parece que... Definimos utilizando la palabra public y tenemos que definir el constructor. Les comentaba que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, ¿cómo debería llamarse este constructor? A ver, ¿quién me dice? Este método constructor, ¿cómo se llamaría? ¿Series? Series, exactamente. Siempre el método constructor tiene el mismo nombre de la clase. Y dijimos que podemos tener tres tipos de constructores, así como veíamos en la clase persona: un constructor común que recibe parámetros, un constructor por defecto que no tiene parámetros y no hace nada, y un constructor copia que recibe un objeto de la misma clase y que le asigna a cada atributo el atributo que tenga ese objeto que acaba de pasar por parámetro. ¿Bien? Eso lo habíamos visto. Ahora yo voy a definir un constructor series al cual sí le voy a pasar los parámetros que van a ser el string título, ¿sí? Un int para el número temporadas, Matías, tenés que poner tu apellido, nombre y la comisión a la que perteneces. En el chat, por favor, todos los que son de la comisión 4 tienen que poner su nombre y apellido y CN4. Y a los chicos de la comisión 5 ya les pasé por chat la contraseña para la asistencia, pero ahí se las reitero. Bien, estamos en el constructor de la clase series del ejercicio número 2. Bien, yo estoy creando un constructor de tipo public. Como es un constructor, tiene el mismo nombre de la clase que es series. Y le estoy pasando por parámetro un string para el título, un int para el número de temporadas. Le voy a pasar un string para el género de la serie y un string para el creador. Bien. Dentro de ese constructor, lo que yo voy a hacer es asignarle a cada uno de los atributos de la clase, le voy a asignar los parámetros que está recibiendo por el método, ¿sí? Acá, ¿cuál es la palabra reservada que yo tengo que utilizar para poder acceder a los atributos de la clase, a los atributos o métodos de la clase? Como estoy parado en la clase serie, ¿cuál es la palabra reservada que yo les decía que podemos utilizar?
Exactamente, Javier. Yo con la palabra reservada this y pongo el puntito y directamente me salen todos los atributos y métodos que tenga la clase, ¿sí? Yo entonces selecciono título y le asigno lo que está recibiendo por parámetro, el título que está recibiendo por parámetro. Hago lo mismo para cada uno de los atributos. Utilizando la palabra reservada this, pongo el punto y me sale acá el número de temporada igual a numtemp. Y lo mismo para cada uno de los atributos, como por ejemplo el género, que le asigno el género que recibe por parámetro, y por último me queda el creador, this.creador, y le asigno lo que recibió por parámetro. ¿Bien? ¿Van entendiendo todo hasta ahí, chicos, del ejercicio número 2? ¿Alguna duda que les vaya quedando? Yo acá lo voy a comentar, así saben qué es cada cosa. Acá estamos hablando de los atributos. Profesor, De la disculpe, cuando usted Sí. pone this, cuando comienza a poner this, que sería en la parte del título, ¿le salta alguna mención del Java para llamar a esa? Sí, sí, porque justamente es como que yo estoy posicionado en esta clase. Entonces, si yo pongo this y pongo el puntito, me permite acceder, como ves acá, a todos los Sí. atributos que tiene esta clase. ¿Sí? ¿Y cuál es el que usted cliqueó? ¿A cuál llama usted de esos que están ahí? ¿Al primero? Al que yo necesite ponerle el valor al atributo. Mira, En este yo caso sería el primero. para cada uno de los atributos, lo hago, por ejemplo, este lo voy a borrar. Ahora Hago entendí. this, punto, y yo ahora necesito ponerle el valor del creador. Entonces me voy a posicionar en cuál atributo de todos los que ves acá. Si yo quiero ponerle un valor al creador. Sí, sí, sí. ¿En cuál me debería posicionar? Si quiero ponerle un nombre al creador, ¿en cuál atributo me tengo que posicionar, Marinés? Al primero. En el primero, que es creador, ¿sí? Y a ese lo asigno con el operador igual y le asigno este parámetro que le estoy enviando. ¿Bien? Sí, entendí, muchas gracias. Dale, buenísimo. Bien, este es el método constructor de esta clase, ¿sí? Ahí yo se lo separé, primero definimos los atributos, y luego definimos un constructor del tipo public. Como es el constructor, tiene el mismo nombre de la clase, y hice un constructor común que tiene todos los parámetros, que son los atributos que le voy a asignar a esta clase, ¿sí? Por eso utilizamos la palabra reservada this, como veíamos recién, y que ahí queda un poco más claro con la consulta de su compañero. ¿Qué más nos pedía este ejercicio? Nos pide que creemos los métodos constructor y un método que nos permita mostrar todos los atributos. ¿Bien? Entonces vamos a crear otro método que va a ser mostrar. ¿Sí? Voy a definir un public void que se va a llamar mostrar. Y este método no va a recibir nada como parámetro, simplemente lo que va a hacer es mostrar por pantalla cada uno de los atributos de la clase. Bien, podría hacerlo con un print, creo que así lo podríamos hacer también, y que nos muestre por línea, podría ser los datos del objeto, son los Profe, puntos. ¿no Sí. sería print ln? No, ¿se acuerdan que yo en unas clases les mostré que el print es para que se escriba esta línea y haga un salto de renglón? El print ln lo que hace es que salga todo junto en la misma línea. Ahora lo vamos a ver Bien. cuando lo muestre. Listo, gracias. Esto es para que nos muestre este enunciado arriba y abajo nos empieza a mostrar cada uno de los atributos. Entonces yo haría este system.out print. Abajo haría lo mismo, pero mostraría
lo que tenga en this.título de la serie, ¿sí? Acá abajo haría otro que me muestre lo que tengo en el número de temporadas, this.número de temporadas, como ven ahí nos permite seleccionar. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Van entendiendo lo que vamos haciendo? Sí, profe. Puedo llamar acá a this.género, y por último me faltaría mostrar el último atributo, que es el this.creador. Bien. Yo de todas maneras, acá si quieren, podríamos poner, para que quede más bonito, título, 2 puntos, y lo concatenamos con ese string. Bien. Acá podríamos poner número de temporadas, 2 puntos, y lo concatenamos con ese int. Este es género, y lo concatenamos con ese atributo, y por último nos quedaría el creador de la serie, y lo concatenamos con el atributo creador. Exactamente, tratamos de embellecer un poquito el código. Les había conseguido, ¿se acuerdan que alguien quería ver, para que las matrices queden un poco más bonitas? Le había conseguido cómo hacer ese código. Ya se lo voy a mostrar si tenemos oportunidad. Bien, este sería el método para mostrar los datos de la serie, que es lo que nos pedía acá el ejercicio. Bien, nos pedía que creemos una clase llamada serie, que tenga estos atributos y que tenga como métodos el constructor, que es el que creamos al principio, un método mostrar, que muestra todos los atributos de la serie, y por último que nos permita sobreescribir todos los atributos. Acá este sobreescribir es lo que yo les decía, van a ser los métodos del tipo setter, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Se llaman setter porque justamente nos van a permitir setear el valor de los atributos. Setear significa cambiar el valor de los atributos, ¿sí? Y se definen de la siguiente manera, como cualquier otro método, como public void, porque no nos retornan ningún valor, y se los llama justamente set, por ejemplo, set título. ¿Y qué nos va a permitir hacer esto? Va a recibir un string de tipo título, y lo único que va a hacer este método es cambiar el valor del atributo, es decir, llamar a this.título y asignarle este título que está recibiendo por parámetro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace este método set? Lo único que hace es recibir un parámetro, que sería como un título nuevo, y setea el valor que ya tenía el objeto. Acá en el trabajo práctico nos pide que sobreescribamos todos los atributos, o sea que nos tendríamos que crear un método setter para cada uno de los atributos del ejercicio, ¿sí? Entonces podría tener un set título, un set temporada, voy a tomar ahí nomás para que no sea tan grande, y que reciba una temporada. Avísenme si no me entienden lo que vamos haciendo, y entonces lo que haría es llamar a this.temp, número de temporadas, y le voy a asignar el nuevo valor que está recibiendo como parámetro. Bien. Deberíamos hacer, este es un int, no un string. Vamos equivocando ahí. Bien, repetimos entonces lo que hacen los set. Los métodos setter lo que hacen es modificar el valor del atributo, ¿sí?
Para eso lo definimos con un método del tipo public, lo definimos como de tipo void porque no nos van a devolver ningún valor, lo único que van a hacer es modificar el valor de un atributo, y lo llamamos set, y yo le voy a asignar set más el nombre del atributo que vamos a setear. Ya seteamos el número de temporadas, ahora quedaría el género. Entonces recibiría un string de tipo, un dato llamado género del tipo string, y lo único que haría este método es setear Sí. el valor ¿Profesor? de lo que yo tengo. Hola. ¿Alguien quería consultar algo? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, decime, José. Ah, y este cambio de asignación, ¿en qué caso se utilizaría? Como por ejemplo. En el caso de que yo, por ejemplo, te diga que el número de temporadas cambió, ya salió una temporada, vamos a poner en una temporada 2 y salió ahora una temporada 3, entonces ese número de temporada lo tenés que setear. ¿Se entiende? O que cambió el género, que muy pocas veces pasa. En este caso lo que cambiaría sería el número de temporadas. Supongamos que el ejercicio te diga que modifiques el título, porque hay una corrección en el título, cambió el nombre de la serie. ¿Sí? Depende de lo que te pida el ejercicio. ¿Y eso se ingresa por teclado o automáticamente? ¿Cómo es? Ahora hacemos una pruebita para que lo veamos. ¿Bien? Ah, bien, listo, Con gracias. esto ya tenemos creada toda nuestra clase serie. Como ven, ya cumplimos con todas las consignas del ejercicio, que era crear una clase serie con los atributos que tenemos acá, y con los métodos constructor, mostrar y sobreescribir todos los atributos. ¿Bien? Una vez que tenemos la clase creada, la vamos a probar en el main. Tenemos que tener una clase que tenga el método public static void main. ¿Sí? Acá entonces yo voy a poder crear. Sí. Disculpe, profesor, ¿podría volver para hacia la otra página, por favor? Hacia la otra clase, perdón. Un segundo. A la serie, Sí, 2 ahí se segundos. las comparto por el chat al Sí. código, si lo tienen. Ahí les va el código. Bien, les Yo decía necesito que... la parte, disculpe, yo necesito la parte de abajo más que nada. O sea, ¿Cuál parte? si puede Esto es lo más volver un bajo poco que tiene la adelante. clase C. Ok, ¿Por cuál parte te quedaste? la de abajo, a donde dice void. ¿En esto? Sí, es esa parte, esa parte. Bien. Bueno, ahí les compartí el código por el chat. Bueno, gracias. Bien, les decía que vamos a tener dentro de nuestro Java Project una clase que va a tener el método public static void main, y en donde nosotros lo vamos a utilizar para probar las clases que vamos creando. ¿Sí? Ahora yo voy a crear un objeto de la clase serie, así como teníamos de la clase persona. Vamos a hacer lo mismo, pero para la clase serie. ¿Sí? Denme un toque, que quiero ver una cosa. Para crear el objeto, a partir de eso, vayan pensándose una serie, un número de temporadas y todo para que creemos este objeto. ¿Sí? Para la instanciación, como teníamos en la diapositiva, volvamos a la diapositiva. Para la instanciación de una clase, tenemos que poner el nombre de la clase, el nombre del objeto, el nombre que a nosotros se nos ocurra para ponerle a ese objeto. Ponemos el igual, la palabra reservada new, y el nombre del constructor con los parámetros. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora, aquí, en la clase que tiene el public static void main.
Yo voy a llamar a un objeto de la clase series. No sé cuál series les suena a ustedes. Yo la verdad que no me acuerdo de ninguna. La Guerra de la Galaxia. No, muy largo. ¿Eso es una película o no? Una Series, le voy a Juego de poner Tronos. Los Juegos del Trono, esa era buena, sí la vi. Ponemos nombre, yo le voy a poner nombre porque no se me ocurre nada, y le ponemos la palabra reservada new, y llamo al constructor con los parámetros que tenga esa clase, que en este caso son el título, el número de temporadas, el género y el creador. A ver, voy a poner Juegos del Trono. ¿Quién sabe cuántas temporadas tiene? ¿Alguno sabe? ¿Algún fanático de esa serie? Creo que son 6 temporadas y la última la peor. Sí, el final fue Sí, son malísimo. 6 temporadas. El final fue malazo, malazo, malazo. 8 dicen acá los chicos, no, de Vikingos. Bueno, estamos hablando de Juego del Trono. Tiene el nombre, Juegos del Trono, el número de temporadas es 6, el género y el creador nos falta. ¿De qué género es Juegos del Trono? ¿De qué se podría decir? ¿Fantasía? Sí, fantasía. Y creador, ¿quién se acuerda quién es el creador? Nada, no nos acordamos, yo no me acuerdo tanto. Sí me acuerdo que era muy buena serie y que la fui a ver a lugares, vieron que se convocaba a la gente para ir a bares o a lugares El con director pantallas. es Cameron. James pero el autor Cameron. no sé. James Cameron es el director. Ah, mira, no sabía que él, pero el creador creo que no es él. No, no sé quién es Ahí el lo creador. compartió un compañero que seguramente lo googleó. Ah, hay diferentes versiones, ¿eh? Uno dice que es George y otro un David Benioff. No me suena ninguno. Vamos a dejar como nadie, porque no sabemos quién es el creador de la serie. Y, o le podríamos poner en vez de nombre, le pongamos serie 1. ¿Sí? Ah, bien, ahí nos están sacando un poco de la incultez. El creador del libro es George R. Martin, y la serie la adaptó David Benioff y Weiss. Claro, la última temporada creo que ya estaba fuera del libro, ¿no? Y bueno, ahora viene el spin-off, que espero que esté buena. Ya estoy preparándome para verla. Vi el otro día, salió un adelanto de 1 minuto, así que pueden verlo. Parece que está bueno. Vamos a ver. Bien, entonces acá creamos un objeto que llamé serie 1, que es una instancia de la clase series. ¿Bien? Ahora con este serie 1 podría llamar a su método mostrar serie 1. Y acá me salen también todos los atributos y métodos que tiene esta clase, este objeto, y voy a llamar a mostrar. Si ejecutamos el código y nos muestra, uy, no me salió el salto de página. Los datos del objeto son títulos, Juego del Trono, número de temporada 6, fantasía, creador, nadie. Tenemos que modificar este mostrar porque no hace el salto de página. Es con println, entonces, como decía una de las compañeras, entonces, a ver ahí si es que funciona mejor. Ahí está. Con println es que hace el salto de línea y con print nos pone toda la línea en un mismo renglón. Los datos del objeto son título, Juego del Trono, número de temporada 6, género fantasía y el creador nadie. ¿Sí? Ahora un compañero nos preguntaba ¿cuándo se utilizan los métodos setter? Y es un buen momento para utilizarlo porque ahora sabemos que el creador de la serie es este hombre George R. Martin que nos acaba de decir Alejandro. Entonces dentro del main yo podría llamar a serie 1. El set creador
No sé si creamos el set creador. Justamente ese no creamos. Nos faltó el último público ahí. Vamos a crear el método setter para el creador dentro de la clase serie, que va a recibir un string que va a tener el nombre creador, y lo que va a hacer es asignarle a creador lo que recibió por parámetro. Bien. Sí, Eclipse puede generarlos automáticamente, Franco. Sí, lo puede generar, pero bueno, la idea es que ustedes los hagan y entiendan que es un get y un setter. Ya cuando lo tengan afianzado, lo van a poder generar automáticamente. Bien, les decía que ahora vamos a utilizar el método setCreador, porque ahora sabemos quién es el creador de la serie. Ahí un compañero lo dijo, que el creador era George Martin, este loco. Entonces podemos llamar al método setCreador de serie 1, poniendo serie 1.setCreador, y le pasamos por string el nombre del creador, que ahora lo sabemos quién es. Esto no va, y esto no va. Bien, y ahora si yo vuelvo a mostrar el objeto, nos debería mostrar el objeto con el atributo modificado. ¿Ven? Al principio, cuando lo utilizamos el constructor, no sabíamos quién era el creador, yo le puse nadie, y ahora con el método setter, nosotros aquí, en esta línea, lo que hicimos es setear el valor del atributo creador, y cuando lo seteo y lo mostramos de vuelta, ya nos sale que el creador es quien pasamos por parámetro en el método set. ¿Bien? ¿Lo entendieron? Sí. Ahora sí, profe, sí. Listo. Profe, quiere decir que lo anterior no se borra, sino se modifica abajo. ¿Es así? Exactamente, es un modificador, justamente es un seteador, o sea, modifica el valor del atributo, ¿sí? Por eso nos piden la consigna que para cada atributo hagamos el método setter. Hay una discusión ahí, no sabemos quién la creó, es Martin, entonces, George Martin, pero la llevó a la tele otro loco que no sabemos quién es, o ahí lo dijeron recién. Bien, bueno chicos, este es el ejercicio número 2, ya les compartí yo el código de la clase serie, y en el main les comparto a ustedes, y bueno, si quieren pueden crear otras series más. Si borramos el primer serie, mostrar, claro, exactamente, si yo borro el primero, a ver, hagamos acá lo que decía el compañero, si yo borro este, a serie 1 le asigno estos valores, después con el setter cambio el nombre del creador y me mostraría únicamente esto. ¿Bien? Eso es lo que preguntaba. Hay uno de los chicos, Alejandro, eso era así, ¿no? Bien. Sebas, no está en Netflix la serie, es de HBO. Yo la vi en Cuevana, che. La vi en Cuevana porque no tengo HBO. Y está buena. Y hay otra serie de HBO que está buena, que se llama Euphoria, pero es un poco más para público más adolescente. Pero está buena, bastante buena. Bien, chicos, hagamos un breve break y cuando volvemos quiero ver cómo trabajan ustedes. ¿Cómo espacio entre número y título? Acá.
Sí, no hay problema. La coma es lo que te va a diferenciar. Eh, ay, no entiendo bien lo que me decís. Sería una forma de embellecer el código, como decía Kevin, que a la hora de mostrar ustedes le pongan otras palabras o un salto de línea o lo que se les ocurra. Eso ya va a quedar a gustos y ganas de ustedes. Pero sí, sí lo podrías hacer. Es en el método mostrar que vos tendrás que cambiar ciertas palabras o hacer un salto, un espacio, lo que a vos se te ocurre. Sí se puede. Chicos, nos tomemos 5 minutitos. Cuando volvamos, vamos a hacer la división en grupos para ver cómo van trabajando y vamos a trabajar sobre el ejercicio número 3. Les dejo ahora lo que queda durante estos 5 minutos, lo que no completaron en el chat, el nombre y el apellido de la comisión, complétenlos. Y los chicos de la comisión 5, pónganse así el presente, que es compartir código de la asistencia, igual ahora se los vuelvo a compartir por las dudas. Y nos vemos en 5 minutitos. Denme 5 minutos, voy a buscar un poco de agua y nos vemos. Ok, profe.
Bueno, chicos, continuemos con la clase. No sé qué consultaban ahí. Ah, estaban poniendo los nombres de ustedes. ¿Ya están todos de vuelta? Si alguno confirma, así arrancamos. Sí, estamos, Buenísimo. profe. Bien. Les decía que ahora los voy a dividir en grupos y vamos a trabajar sobre el ejercicio número 3. Bien. El Profe, tengo una ejercicio número pregunta. 3. ¿Cómo? Tengo una pregunta por ese ejercicio, A ver, que no me dice si tengo que ponerle un atributo ¿a qué cosa? en el ejercicio 3. Ahora lo vemos y ahí me preguntas, ¿vale? Dice que creemos una clase que se llame números enteros y tenemos que redefinir las operaciones elementales, que son suma, resta, multiplicación y división. La clase va a tener los métodos suma, resta, multiplicación y división, y van a recibir como parámetro otro objeto de la misma clase, números enteros, ¿sí? Sí va a tener un parámetro que va a ser un int, que va a ser el número que va a guardar en la clase. Sí, ese puede ser uno de los atributos. Dale, Rosario, pero igual cuando yo los divida en grupo ahora, participa en lo que vayan resolviendo tus compañeros. Cuando creas una clase nueva no tenés que seleccionar nada, solo ponerle el nombre y el main solo lo creas una sola vez. Una sola vez vas a cliquear en ese main. Después cada clase que crees no tenés que poner nada. Ana Laura, si sos de la clase 4, les había pedido a los chicos de la comisión 4 que pongan su nombre y apellido completo acá en el chat. Por eso van a tener la asistencia. Sí, es medio complicado, Silvana. Las clases de consulta son los horarios de siempre, que lo tienen publicados en Mil Programadores. Yo la verdad que no lo sé bien, pero lo tienen publicados en la página en el Moodle, ¿están o no? Veamos, yo la verdad que no me acuerdo bien a los horarios, pero ahí lo vemos. Ahora yo los voy a repasar, los voy a separar en grupo y empezamos a trabajar. Redefinir las operaciones, es decir, que vas a crear los métodos suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? Ahora vamos a ver, cuando trabajen en grupos, yo voy a ir entrando a cada uno de los grupos y vamos a ver cómo van. No sé si acá están las clases de consulta, si no igual. ¿Alguien tenía los enlaces de las clases de consulta? Ya se los consigo. Ahora los separo en grupo, así empezamos a trabajar con el trabajo práctico número 3. Somos más o menos 74 personas. Somos bastante, ¿eh? Voy a dividirlos en 12 grupos. Los divido en grupos, conéctense a los grupos y hablen. Con que uno tenga la compu, basta para que comparta la pantalla y vayan resolviendo todos, ¿sí? Por favor, ahí prendan sus cámaras, sus micrófonos y hablen y participen. Ahí los separo.
Bien. Ok. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo? Todavía no tengo nada. ¿Tenés vos para compartir pantalla si tus compañeros te ayudan? El problema es que mi compu es un poco lenta y no sé si me va a generar algún problema. Ah, creo que ya habías comentado eso. Y bueno, probá. Por favor, Flavio, Silvio y Cintia, enciendan las cámaras, que era uno de los requisitos para la asistencia, porque si no, no sabemos si es que verdaderamente están o no. Tatiana va a tratar de compartirles a ustedes su pantalla, así resolvemos el ejercicio número 3. ¿Ahí se Parece que ve? tus compañeros no están, ¿eh? Sí, no sé, nadie dijo nada, profe. Y bueno, ahí están los chicos. Ahí está Cintia, Flavio y Silvio no se aparecen. Cintia, la Igual idea es parece que bien. participen para que podamos resolver el ejercicio. Claro, profe, pero pasa que ahora yo estoy conectada de mi celu. Claro, pero vos solo tendrías No. que ayudarla a Tatiana, ella va a compartir ahí la pantalla como ves. Bueno, ¿Ves? bueno, profe. Bueno, Bien, vos ahí creaste Creo que está todo mal, profe, porque me sale error. creaste una nueva clase. A ver, creaste una nueva clase. O sea, esta es la clase May Bien, y acá tengo una nueva clase. ok. Y Ahí vas a supuestamente tener estoy que usando un crear atributo. un atributo. Borra todo lo que tenés. Ya. Deja solo public class números enteros, todo lo demás, no. Y pone una llave que cierre, que es la que te está faltando, que sale por eso ese error. Y No, puse mal. una llave. Bien. ¿Ya no te sale la llave? Ahí está. Sí, ahí está, profe. Da un espacio ahora entre ambas llaves y ahí vas a empezar a escribir. Bien. Acá tenés que definir los atributos de la clase. Lo único que vamos a hacer es crear un número entero. Entonces, el atributo que llevaría sería int número. Bien. Y ahora tenés que crear ese constructor de clase. No, el igual no. Estás definiendo atributos. Fíjate cómo ¿Punto y habíamos visto en coma? la clase. Punto y coma, sí. Y ahora los constructores. Y ahora el constructor, uno solo definí el constructor común para ese número entero y después tienen que definir todos, Silvio, Flavio y Cintia, ayúdenla a que ella pueda definir los métodos suma, resta, multiplicación y división. En la consigna dice que en cada uno de esos métodos va a recibir por parámetro un objeto de la clase números enteros, es decir, un objeto de la misma clase. Algo así como vimos en el objeto copia, ¿vieron? De la misma forma. Ayúdenla ahora a Tatiana, creo que van encaminados, ya lo vemos enseguida. Me sale un error, profe, no se vaya. Porque tenés un punto, no sé por qué pusiste public punto. Ah, ¿no va el punto? No. Estás definiendo No. un método. Public, espacio, el nombre del método constructor. Acá tampoco va un espacio entre
números y el paréntesis. Y ahora ahí tenés que decir qué es lo que va a pasar. Los compañeros, por favor, colaboren. Si no tienen micrófono, escriban. Si no tienen cámara, hablen, pero hagan algo. Ahí los veo enseguida. Bueno, En la función gracias, esa te profe. falta No, Publi no tiene. Aquí. Ah, ¿Cómo están, pero chicos? para mostrar. Más o Con menos, error, profe. Con error. Sí. Hasta ahora lo veo bastante bien. Public sin el void no hace falta el void. Pero me ¿Y tira por qué error. no da un error, profe? Porque acordate que el constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase. No creaste el constructor todavía. Ujú. Y que el método suma va a recibir un objeto de la misma clase, o sea, es decir, un tipo de datos, números enteros. ¿Sí? Te falta que crees el constructor primero y después recién empieces a crear los métodos suma, resta, multiplicación y división, Ujú. que van a recibir como parámetro un objeto de la misma clase. En public y suma sí iría el void porque ya sería el método suma. Ajá. Sí va el void ahí. ¿Podés poner en serie Java? Quiero saber Sí. dónde está la creación del constructor, profe, acá. Ahí Sería donde dice este, constructor. ¿Sí? pero es lo que estamos haciendo, ¿o no? No, ahí No, ustedes no están entiendo. creando un método suma, no dice, no tiene el mismo método, método no tiene el nombre de la clase. Recuerden que el constructor tiene el mismo nombre de la clase. Sería entonces, En este volvés al caso, otro. serie. Y acá Acá sería sería, números enteros. Número enteros. respeten las mayúsculas Sí. Ah, ok. y va a recibir tu Muchas palabra, gracias. ahí ya está. Ahora podrían empezar a crear los métodos sumas y que esos métodos sí van a tener la palabra reservada void o return si es que van a retornar el resultado. Depende de lo que ustedes vayan a hacer. Ya los Bueno, veo profe. enseguida, van encaminados, así que ya los veo enseguida. Bueno, Bien. gracias. Bueno, gracias. Bueno, entonces creamos la... Una consulta. Una consulta. Cuando hacemos los atributos, ¿no entraría aquí la palabra reservada private? ¿Cómo están, chicos? Hola, profe. ¿Cómo va? Intentando salir. Intentando. Bien. Lo que les puedo marcar ahora es que tienen que crear un solo atributo que va a ser un número entero, ¿sí? Y que sí va la palabra reservada private, protected o public, en este caso háganlo private, y que suma, resta, multiplicación y división van a ser los nombres de los métodos de esa clase, ¿sí? Primero declaren los atributos. El único atributo que yo veo que necesita en este caso es un número, un private int número, y después tienen que crear el constructor de la clase y luego empezar a definir los métodos suma, resta, multiplicación y división. En el private, profe, va el número como igual, un número n. No, número. Nada más que número y punto y coma. Estás definiendo el atributo de la clase. Bien. Bien, ahora tenés que crear el método constructor. Método constructor. Recordá que ese método tiene el mismo nombre que le pusiste a la clase y lo único que hace es asignarle un valor que le pasas por parámetro. Sería public número entero. Bien. Bien. Y ahora dentro del paréntesis los parámetros que va a recibir, que va a ser un int, número, y lo único que vas a hacer con la palabra reservada this es asignarle a números el parámetro que le estás pasando. Y de ahí ya vas a crear todos los métodos del tipo void o del tipo de datos que te van a retornar. Porque fíjate qué tipo de método vas a crear.
y que los métodos van a ser suma, resta, multiplicación y división. Ya. Los demás chicos, por favor, participen y ayúdenla a ella, a su compañera que pueda resolver. Los veo enseguida. Sí, gracias, profe. Somos- Entonces vemos más la página. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola, profe. Los veo re bien encaminados ustedes, ¿eh? ¿Nos puede explicar qué fue lo que hicimos, profe? Porque A ver, veo que definieron un atributo que es un número, perfecto. Después crearon un constructor vacío y un constructor con un parámetro número, perfecto. ¿eso sí o sí tienen que estar los dos constructores, profe? No, con que esté el común, que es el que tiene el parámetro, es suficiente, el otro no es necesario. O sea, el vacío de arriba no hace falta. No hace falta, pero está bien que lo hayan creado. Los métodos get y setter no lo veo necesario, pero está bien que lo hayan creado. Y ahora deberían empezar a crear los métodos que le pide la consigna, que son suma, resta, multiplicación y división. Ahí, mire, Jere, ¿querés copiar lo que pasó Julio en el chat? Y entonces el profe se fija a ver si... A ver, esto es lo que pasó Julio en el chat. En suma, exactamente, muy bien, perfecto, van bastante bien. Eso tienen que hacer para cada una de las operaciones, suma, resta, multiplicación y división. Van reencaminados, capaz que le pido a ustedes que después me compartan el código, así lo vemos en clase con los demás. Ya los veo enseguida. Bueno. Bueno, profe. Bueno, genial, Julio. Entonces, esa sería la suma. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Qué pasó?
No podemos arrancar. Profe, estamos trabados acá. No veo nada, si podés agrandar un poquito la pantalla. Cerrá el navegador, abrí y no veo absolutamente nada. Si podés agrandar un poco la pantalla. Fíjate con control más, si podés. Maximizarla primero el eclipse y después apretar control más. ¿No te deja con control más? No me deja. Bien, no veo nada, pero veo que creaste una clase de números enteros, ¿puede ser? Sí, creamos número entero y de ahí ya no sabemos qué hacer. Bien, después de crear la clase, tienen que definir los atributos de esa clase. ¿Cuál atributo va a tener? ¿Atributo se refiere a la suma, resta, eso? No, no, no. El atributo es como un adjetivo de la clase, algo que la identifique a la clase, como en persona el nombre, el DNI, el documento. En esta clase de números enteros, ¿cuál sería un atributo? El número. ¿El número no sería un atributo? Sí, deberías crear un atributo que sea int número y lo suma, resta, multiplicación y división son métodos que va a tener la clase. Tenés que crear un atributo, luego el constructor y luego los métodos. Ya los veo enseguidita para que lo resolvemos en clase. Si no, los demás compañeros, por favor, tienen toda la cámara apagada y una de las condiciones es que tengan las cámaras encendidas durante la clase. En mi caso, mi internet es muy lento, digamos. Y si la prendo ya empieza a tirar. Perfecto, pero tus compañeros ni siquiera están colaborando en la resolución, por eso es que lo decía. Ya los veo en la clase grupal. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Hola, profe. Hola, profe. A ver, Acá tenemos una duda. crearon la clase, bueno. crearon, le falta que creen el constructor de la clase, que no lo veo. Ajá, el constructor, ¿cuál sería, profe? Tenés dos atributos que dijiste ahí, num A y num B. Ese Sí. serían tus atributos, ¿verdad? Sí. Y el constructor, acordate que es un método que tiene el mismo nombre de la clase y lo que hace es asignarle un valor a cada uno de los atributos. Sí, tenés que crear un public, números enteros, así como habíamos visto el constructor, public, números enteros, tiene el mismo nombre de la clase, o sea, tenés que respetar mayúsculas y minúsculas, y recibe por parámetros dos números int A y B, y le vas a asignar a cada atributo tuyo esos números. Abrimos y cerramos llave. Y ahora con la palabra reservada this, punto, te sale num A, y a num A le asignas lo que tenés por parámetro en num A. Perfecto, haces lo mismo para num B. Ahora, lean bien la consigna porque dice que cada uno de los métodos suma, restas, multiplicación y división, lo que recibe por parámetro es un dato de la misma clase, ¿sí? Es decir, recibiría un números enteros X, y con eso hace la suma. Y el atributo que tendría tu clase sería un solo número, ¿sí? Tu clase tendría un solo número. Un solo número. O Claro, sea, el que vos quieras, o A o B, y después en suma, resta, multiplicación y división, en cada uno de esos métodos va a recibir un atributo de la misma clase, un número entero. ¿Bien? Pero van bastante bien encaminados, de todas maneras, esta hubiera sido una solución, lo que vos O tenés. sea que no cambia, profe. ¿Cómo no cambia? ¿Qué cosa? O sea, el número, como dijo, la parte esa de atributo me perdí un poco. Cuando dijo en la parte del número, del A y del B. Bueno, ahí ustedes definieron que esta clase de números enteros va a tener dos atributos, num A y num B. Está perfecto. Sí.
Ahora, en los métodos, lean la consigna que dice que cada uno de esos métodos va a recibir por parámetro un objeto de la misma clase. Es decir, un números enteros llamado A, B, C, X, el nombre que ustedes quieran, y no un número entero, no un int, como tienen definido ahí en común. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Y es por eso que yo les decía que el único atributo va a ser un solo número entero, un int num A, por ejemplo. El int num B está de más, y bueno, ese lo voy a borrar en cada uno de ellos. Cada vez habría que borrarlo. Claro, ese lo borramos. En el creador, en el constructor tampoco lo necesitamos. Sí. En el método suma, recordá que vas a recibir por parámetro un objeto tipo números enteros. Eso también tendrías que borrarlo. Un objeto números enteros. Ponele X, lo que a vos se te ocurra de nombre. Números enteros, espacio, X, y ahora vas a sumar lo que tenés en tu objeto, this num A, más el X que recibiste como parámetro, X.num A. X, no, X, porque está recibiendo X.num A. ¿Sí? Dale clic ahí. Y eso es lo que tenés que retornar. Todo lo demás está de más. Y lo mismo para la suma, resta, multiplicación y división. Ya lo tienen casi terminado, ya los veo enseguida en la clase grupal. Bueno, profe. Volvió el profe. ¿Qué pasó, Profe, SOS. ¿Qué pasó? A ver, muéstrenme su clase. No A me la ver. mostré. Definieron un atributo in números, crearon el constructor num entero, está perfecto, y el mostrar. Sí, el mostrar no es tan necesario. La consigna le pide los métodos suma, resta, multiplicación y división. Entonces, más es lo que hemos visto también en el módulo 1, profe. Claro, tienen que crear métodos para cada una de las operaciones. Igual ahora ya lo vemos en el grupo grande, porque ya nos queda poco tiempo, así que ya volvemos a la sala general. Bueno, profe, gracias. Bueno, gracias. Volvimos todos a la reunión, a la clase. Ya estamos todos de vuelta. Había un grupo que tenía más o menos terminado el ejercicio, que eran los que tenían, definieron un atributo int A y int B, que los corregí. Después compartan el código. Así lo vemos. Alguien preguntó por las clases de consulta, no me acuerdo quién era. Les paso el link donde van a ver las clases. Dale. Mira, ese es el link para las clases de consulta, y me avisan también que mañana, por única vez, va a haber clases de consulta durante las 16 hasta las 22. Así que si tienen alguna duda, mañana es una buena oportunidad para que puedan evacuar.
Perfecto. Gracias, profe. Ahora vamos a hacer la resolución del ejercicio 3. Les decía que había un grupo, no sé si era la sala 3. Sebastián, ahí está, nos comparte. El código era el que más o menos tenía. No, no es ese. Que éramos nosotros, profe, a ver. Dale, paso compartímelo, el código. así. Ok. El 8. Profe, igual también nos salió a nosotros. Bueno, Jere, voy a utilizar el de Jere, porque lo tengo acá a mano. A ver, ahí, ahora me voy. Bueno, me voy al Eclipse mío. Vamos a crear una clase dentro de mi paquete, de mi Java Project. Uy, no sé qué apretar. Vamos a New Class. ¿Cómo le habías puesto de nombre que a tu clase? A ver si no. Números enteros con la N mayúscula de números y enteros con la E mayúscula. Ahí va. Así, tal cual. Creamos una clase números enteros y vamos a pegar todo lo que hicieron ustedes. Esto ya no. Bien. Para la resolución de este ejercicio, ellos definen un atributo de tipo private que es un int, lo llamaron número, ¿sí? Después crearon un constructor vacío, que yo les decía que era necesario o no, no importa, igual lo crearon. Después crearon un constructor común, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí cómo es la resolución? Crearon un constructor común en donde reciben por parámetro un int número y le asignan a este atributo el número que reciben por parámetro. Estos constructores, como ven, tienen el mismo nombre de la clase. El método constructor tiene el mismo nombre de la clase. Luego los chicos hicieron un get y un set para devolver el valor del número que tenga el objeto, que no era necesario, no lo pedía la consigna, pero está bueno que lo hayan hecho. Luego hicieron la redefinición de las operaciones. ¿Bien? Declararon un método de tipo int, porque nos va a retornar un valor de tipo int, al cual llamaron suma, y que recibe por parámetro un objeto de la clase números enteros, que es num. ¿Bien? Y este método lo único que hace es retornar el valor que tiene el objeto más el valor que tiene el objeto que recibieron por parámetro. ¿Lo logran visualizar? ¿Lo entienden? Profe, consulta. Sí. Ahí cuando accede al valor que se encuentra dentro del objeto, num, ¿no? Que entró por parámetro, ¿no debería poner mejor get num, get número? Usar la función get. Podría usarla también, pero Porque de directamente... esta forma no estaría rompiendo el encapsulamiento del otro objeto. Sí, sí, lo podría hacer también de esa forma con get número, si quieren. Una buena práctica hubiera sido que haya hecho num.get número. Pero de la otra manera igual está bien porque está refiriéndose al atributo. Bien, esto para hacerlo un poco más prolijo cuando ya entiendamos mejor la programación orientada a objetos. Hace lo mismo para el método resta, nada más que cambia el operador en vez de suma y resta. También podría haber hecho el get número. Y lo mismo para la división y para la multiplicación. ¿Sí? Lo vamos a probar ahora en el main, a ver si es verdad que funciona. Esto lo voy a cerrar. Y voy a crear números enteros. Voy a llamar número 1. Que va a ser igual a new números enteros. Y le voy a pasar por parámetro el número 10, por ejemplo. Bien. Y ahora podría mostrar el resultado. Debería crear otro número entero 2. Números enteros. Voy a llamar número 2.
Otra vez instanciamos un objeto de esa clase en números enteros, que va a ser new, números enteros, esto es todo junto, y que voy a mandarle por parámetro el 20, por ejemplo, ¿sí? Y ahora podríamos visualizar por pantalla el valor, por ejemplo, de la suma, ¿sí? Podría llamar a número 1, punto, suma, por llamar a uno de los... Suma le llamaron, ¿no? Suma, y le paso, por ejemplo, por parámetro el número 2. ¿Bien? Y eso nos devolvería el valor de la suma del número 1 y número 2, que es 30. Después, si ustedes quieren prolijar las salidas, lo pueden hacer como les digo. Y de la misma manera podríamos probar todas las operaciones que definimos dentro de la clase. ¿Sí? Podríamos llamar a punto resta. Y también multiplicación le llamaron, ¿verdad? Sí. Y nos mostraría cada uno de los resultados. Por favor, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Ahí lo desactivamos, Ariel. Bien, chicos, eso sería la resolución del ejercicio número 3, y esto, una prueba para que lo hagan funcionar, es el código que compartió Jere. Uno de los compañeros hizo la observación que podrían modificarlo, que en vez de trabajar sobre el atributo, que utilicen el método get. ¿Sí? Acá punto get número, y de esa manera devuelve también el valor del número. ¿Sí? Esa es la resolución del ejercicio número 3. Le quedan 3 ejercicios más para que resuelvan. Tienen todo el fin de semana largo para hacerlo, y mañana tienen consultas de 16 horas a 22 horas. Ahí les compartí el link para que vayan a las clases de consulta. El trabajo práctico es todo más o menos como lo que hicimos hoy y lo que tenemos en el ejercicio 3. Así que creo que no van a tener mucho inconveniente en la resolución. De todas maneras, en la semana que viene, apenas arranquemos, vamos a ver si quedó alguna duda. ¿Bien? Por mi parte, los veo la semana que viene. Disfruten el fin de semana largo, descansen y trabajen, ejerciten, hagan los trabajos prácticos. Dale, ahí les comparto el mail y con eso nos retiramos. Prueben ustedes más cosas con este objeto números enteros que creó su compañero, con esta clase. Y bueno, nos vemos la semana que viene, chicos. Buen fin de para todos. Gracias, profe, igualmente. Profe, ¿cuál es el código del presente? El código del presente, el código de asistencia. Ahí te lo mando. Pero no anda la página como para cargar el presente, profe. No, los chicos de la comisión 5 sí, lo de la comisión 4 les había dicho que coloquen su nombre y apellido dentro del chat desde que empezamos la clase. Sí, eso ya lo puse. No, pero está bien. Ahí les mando el código de asistencia. Y nos vemos la semana que viene, chicos. Buen fin de para todos. Chao, profe. No, profe. No, profe, igualmente. Profe, una consulta. Mañana feriado igual hay clase de consulta. Sí, como te decía, de 16 a 22 va a haber clase por única vez mañana, de 16 a 22. Les compartí ahí el link dentro de acá del chat. Si no, también buenísimo, profe. Dale, practica mucho, nos vemos la semana que viene. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego.